¿Qué onda, developers? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a mostrar una ruta de aprendizaje para convertirse en un experto en React. React es uno de los frameworks basados en JavaScript más utilizados actualmente. Framework entre comillas porque sabemos que es una librería, pero aún así si estás ahorita queriendo aprender React o ya has trabajado con él, esta lista te va a servir porque te voy a compartir algunos de los temas más importantes desde los básicos hasta los más avanzados que necesitas comenzar a aprender ya. Vamos a comenzar con algunos conceptos de JavaScript. Aquí siempre está la duda de que si conviene primero aprender JavaScript y después React, o puedes aprender React y con el paso aprender JavaScript. La verdad es que cualquiera de los dos métodos funciona. Aquí lo que te recomendaría es simplemente centrarte en algunos temas que te voy a indicar. Todo lo demás, digamos, ya lo puedes ir manejando conforme manejas React. Pero al menos estos temas yo creo que sí, date un tiempo para aprenderlos puramente con JavaScript y ya después los puedes empezar a aplicar con React. Tenemos tres elementos base que tienes que dominar sí o sí en JavaScript para poder aprender React. Uno es crear objetos, es decir, manipular objetos, ya que es la base de todos los datos que generalmente vas a utilizar en React. Tenemos los arreglos que también nos permiten manejar los datos y sobre todo, más allá de los arreglos, aprender a manejar los métodos. Ya tengo un video donde explico todos los métodos de ECMAScript 6 hacia adelante de los arreglos para que le puedas echar un vistazo y puedas aprender aquellos que todavía no dominas bien. This es esta palabra especial que utilizamos en JavaScript, entonces es importante que la conozcas, que veas a qué hace referencia, en qué momento o en qué parte de tu aplicación, porque también en React suele usarse poco y mucho dependiendo de qué es lo que estés haciendo, pero es importante porque es prácticamente la base para poder trabajar correctamente con referencias. Pasar por valor o por referencia también es uno de los temas importantes, sobre todo para que entiendas que cuando manejas objetos y arreglos no es lo mismo hacer un copy-paste de la información haciendo una referencia simple. Entonces tienes que aprender bien estos dos conceptos y saber cuándo estás realmente pasando una referencia o cuándo estás copiando una variable con sus valores. El DOM y los eventos también es súper indispensable, al menos para que conozcas cómo crear un evento, cómo se modifica el DOM, porque al final en React tenemos el Virtual DOM y si bien tú directamente no lo vas a manipular, pues sí vale la pena que conozcas cómo se crean los nodos, cómo los puedes actualizar, eliminar y sobre todo el rendimiento al momento de actualizar el DOM. Por último tenemos el tema de asincronismo, específicamente conocer cómo funcionan las promesas. Tengo también un video y de hecho una playlist completa sobre algunos de los temas que te estoy compartiendo enfocados puramente en temas avanzados de JavaScript. Entonces te la recomiendo y te la dejo aquí en la descripción para que puedas visitarla después de este video. Ya teniendo lo básico de JavaScript, vamos ahora sí a lo básico de React. Estos son algunos temas, no voy a tocar todos, sino te voy a dar una pequeña descripción rápida para que tú al finalizar este video investigues el que no conozcas o que empieces desde cero, desde la página incluso oficial de React, puedes encontrar estos temas. Tenemos Create React App, que este es, digamos, el comando básico para empezar con un proyecto base. Aquí ya vamos a tener todos los archivos necesarios para empezar a programar y eventualmente cuando vayas avanzando en tu aprendizaje probablemente ya vas a crear tus propios archivos de configuración de Webpack, de Babel, etcétera, para poder inicializar un proyecto completamente desde cero, pero por lo mientras Create React App es súper indispensable para iniciar. Tenemos tres elementos que se combinan: JSX, que es un lenguaje en la cual podemos integrar a manera de JavaScript a código HTML para poder crear nuestros componentes. Tenemos los eventos, tienes que aprender cómo se mapean los eventos, sobre todo si estás trabajando con funciones o con clases en React. Y por supuesto los componentes, que son estas encapsulaciones de código que nos permiten pues manejar diferentes estilos, diferentes componentes y que a su vez la intención de los componentes es que los podamos reutilizar en cualquier lado. El renderizado condicional va directamente de la mano con el estado. El estado simplemente es el cómo se modifican los datos y de acuerdo a cómo se modifican los datos, cómo es que cambia la vista de nuestra aplicación. Eso es el estado y el renderizado condicional. Y por último, algunos hooks básicos que tienes que utilizar al momento de aprender es useState
y UseEffect. Temas más avanzados que también necesitas conocer en React una vez que ya empezaste a crear tus primeras aplicaciones con hooks básicos, componentes sencillos. Vamos a ver cuáles son. Tenemos la parte de context, que esto lo que nos permite es ampliar un poco la parte del manejo de estado, pero aún no siendo algo súper avanzado. Es ya algo más específico que nos puede ayudar sobre todo a no estar pasando información de un componente a otro o de un componente hijo a un componente padre. Tenemos las referencias useMemo, useCallback, useReducer, que son también otros hooks que nos ayudan mucho en nuestro día a día. No son tan usados como useState y useEffect, pero sí vale la pena entender en qué momento necesitamos utilizarlos. Algo que necesitas saber, sobre todo patrones de diseño o metodologías para el uso de componentes, está High Order Component y Portals. Son dos conceptos que de nuevo no son tan usados cuando empiezas a aprender, pero ya que empiezas a crear aplicaciones más grandes con más componentes y más integraciones, vale la pena echarle un vistazo a cómo recomienda el equipo de React utilizar estos dos conceptos para mejorar la creación de nuestros componentes y renderizado y reusabilidad de los mismos. Por último, para este tema, evidentemente va a llegar a un punto en el que necesites trabajar con TypeScript, porque ya una vez que combinas todo lo anterior es necesario tener un tipado estricto que nos permita detectar errores de tipo antes de compilar nuestra aplicación. Entonces TypeScript es también un componente fundamental hoy en día si es que quieres trabajar con React de una forma mucho más avanzada. ¿Qué pasa con la parte de testing? También podemos tener pruebas para nuestros componentes, no solamente funciones de código, sino que también componentes enteros. Para eso hay 3 librerías muy utilizadas que te recomiendo. No probar todas, pero sí ver cómo funciona cada una y a partir de ahí elegir tu favorita. Tenemos Jest, que funciona tanto para JavaScript como para React. Tenemos Cypress y React Testing Library. Entonces son las 3, digamos, de cajón que necesitas conocer. Al menos una de ellas las necesitas dominar perfectamente bien. Yo te recomendaría empezar por Jest y a partir de ahí probar cómo funciona React Testing Library o Cypress. Como te decía, en temas de manejo del estado tenemos UseEffect y después Context, pero cuando ya estamos creando aplicaciones muy grandes, es decir, en donde ya tenemos que pasar el estado en diferentes partes de nuestra aplicación, estos dos componentes ya no hace tanto sentido. Entonces para eso tenemos librerías específicas que utilizan un patrón de diseño para el manejo del estado que se llama Flux. Estas dos librerías es Redux, que es también creada por el equipo de desarrollo de React y quizás la más conocida o la más utilizada, y también tenemos Movex. Entonces son dos alternativas que tienes para poder manejar el estado de una forma mucho más granular y mucho más fácil a través de aplicaciones muy grandes. Por último tenemos toda la parte del ecosistema. Hasta ahorita hemos visto, digamos, las partes fundamentales de React, tanto las básicas como las avanzadas, pero el ecosistema de React se compone de muchos más elementos que nos pueden ayudar mucho al momento de crear nuestras aplicaciones web. Por ejemplo, tenemos React Router para poder implementar rutas de una forma sencilla en nuestras aplicaciones. Tenemos Next.js o Gatsby, dependiendo del tipo de renderizado que queramos hacer para aplicaciones o sitios web. Por ejemplo, Server-Side Rendering o Static Site Generator. Tenemos la parte de Apollo con GraphQL, que es toda esta parte de creación de APIs. También el equipo de desarrollo de Facebook. Axios y React Query para todo el manejo de solicitudes HTTP y fetching de datos de una forma más avanzada de lo que tenemos, por ejemplo, con Fetch o XML HTTP Request, que al final, digo, son la base, pero implementando algunas buenas prácticas o patrones de diseño mucho más enfocados a temas de reactividad en React. Tenemos la parte de Style Components, que es toda la parte que seguramente vas a escuchar como CSS in JS, que quiere decir que en un componente con JavaScript vamos a definir los estilos para evitar tener un archivo de CSS por aparte. Esto es muy opcional porque todavía puedes integrar cosas como Sass o algunos otros preprocesadores, aparte de utilizar Style Components. Y por último tenemos la parte de React Native. Si ya conoces React, probablemente quieres hacer aplicaciones que funcionen en todos los dispositivos móviles, ya sea en iOS o en Android,
en web y en escritorio. Entonces React Native es la parte de React que nos permite tomar un solo código y transformarlo a diferentes sistemas operativos o plataformas para tener una aplicación multiplataforma. Y así como llegamos al final de este video, me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué de todo de la lista que te acabo de presentar ya conocías? ¿Qué te falta por conocer? ¿Hay algunos temas que crees que deberían estar incluidos? Déjame un comentario para conocer tu opinión. Si te gustó este video, te invito a que me regales un like, que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo videos como este. Y bueno, developers, si no hay nada más, nos vemos la próxima.